Antes de pasar a los efectos visuales, vamos a tener que aprender cómo es que funciona la cámara virtual dentro de After Effects para poder hacer animaciones como esta. Comenzaremos entrando nuevamente a la aplicación, creamos un nuevo proyecto y nosotros vamos a importar un diseño que tenemos hecho en Illustrator. Como ustedes pueden darse cuenta, el diseño en Illustrator tiene capas distintas para cada elemento y esto nos va a ayudar mucho al momento de animarlas dentro de After Effects. De la misma forma también se puede hacer en Photoshop, entonces si ustedes son diseñadores pueden editar de esta manera con capas separadas o también pueden encontrar proyectos como este de manera gratuita en varias páginas de internet como freepix.com por ejemplo. En este caso esto lo pueden descargar desde la descripción del video para que puedan hacer el ejercicio conmigo. Arrastramos el documento de Illustrator a After Effects. Se tiene que importar como composición, no como footage. Si lo importas como footage te va a salir como una imagen completa, sin separación. Si lo importamos como composición, se nos va a importar justamente como una composición. Cuando lo arrastremos a la línea de tiempo y le demos doble clic, vamos a ver que dentro de la composición tenemos todos los elementos por separado. Perfecto. Para comenzar a trabajar con la cámara virtual, primero tenemos que darle clic derecho al fondo, nueva, cámara. Aquí vamos a ver algunos ajustes que podemos nosotros modificar, pero de momento vamos a dejarlo simplemente como está y le vamos a dar clic en OK. Nos informa que la cámara solamente va a afectar a las capas que tengan activada la opción de 3D en el menú y vamos a darle clic en OK. Este es un anuncio importante porque de hecho la cámara ya está dentro de la composición, lo vemos aquí en la línea de tiempo, pero solamente va a afectar a las capas que tengan activado el recuadro de 3D, que es el de aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente activar la opción de 3D para todas las capas dentro de la composición. Para poder ver de una mejor manera qué es lo que está haciendo la cámara dentro de nuestra animación, nosotros podemos irnos a la parte inferior derecha de la ventana de composición y donde dice una vista, cambiarlo a dos vistas. En esta segunda vista, si es que retrocedemos con Alt y la ruedita hacia atrás, vamos a poder darnos cuenta que tenemos aquí una cámara. Bueno, esta es la cámara, se las voy presentando. Y si es que nosotros vamos acercando la cámara, por ejemplo, vas a ir dándote cuenta cómo es que en el lado derecho, que es la parte activa, la imagen va a comenzar a acercarse. Vamos a darle control Z para retroceder y mostrarles algunas otras opciones para ver en esta segunda perspectiva. Lo podemos cambiar desde la parte inferior derecha también. Si nosotros ponemos Active Camera, va a ser lo mismo que estamos viendo acá, que es la cámara activa. Es lo que se va a renderizar al final. Podemos poner también la cámara 1, que es lo que está viendo la cámara 1, que es justamente lo mismo. Esto nos va a servir para cuando tengamos dos cámaras, por ejemplo. Podemos cambiar de perspectiva de la cámara 1 a la cámara 2. También podemos verlo de frente, que es la misma posición porque estamos viéndolo de frente. De costado nos va a permitir ver la cámara de costado al lienzo. Desde arriba, que es la forma en la que yo suelo trabajarlo, de que estamos viendo la perspectiva desde arriba, y así de por atrás, de a la derecha y abajo. Entonces ustedes van a poder utilizar esto como mejor se sientan cómodos. Recuerden que para moverse en el lienzo tienen que presionar la barra espaciadora, clic y arrastran. Barra espaciadora, aparece la manito, clic y arrastran. Una vez que nosotros hemos activado las capas 3D dentro de todos nuestros objetos en la línea de tiempo y presionamos la tecla de P para desplegar la posición, vamos a darnos cuenta que ahora tenemos un valor agregado. Si quitamos el 3D desaparece el valor, pero si es que lo agregamos vuelve a aparecer. En posición este valor es el eje Y, que es la profundidad. Entonces si es que nos damos cuenta, ahora en la parte derecha cuando agregamos profundidad el objeto va a ir retrocediendo en el espacio. Y si le quitamos profundidad, el objeto va a ir avanzando en el espacio. Esto de aquí nos va a servir a nosotros para darle una sensación más tridimensional a la animación que queremos hacer. Entonces, lo único que tenemos que hacer para hacer una buena animación con la cámara sería separar los objetos en el espacio y luego hacer que la cámara comience a atravesarlos o salir de ellos. Vamos a ver el ejemplo. Lo que queremos primero es que el fondo, nos vamos aquí a Background, esté en la parte posterior de todo. Entonces vamos a empujarlo hacia atrás. Vamos a darle un valor positivo para llevarlo más atrás. Pero obviamente como lo estamos alejando de la cámara, vamos a darnos cuenta que el fondo está que se queda muy pequeño. Entonces para compensar eso, desde la misma capa de background, que es el fondo, vamos a presionar la tecla S y nos vamos a ir a escala para aumentarle el tamaño. Y vemos cómo es que aquí también se aumenta el tamaño del fondo. Entonces, ahora si queremos tener la escala y la posición abierta al mismo tiempo, cuando la escala está abierta presionamos Shift y luego la tecla P y ahora se despliega la posición y la escala. Entonces me gustaría que de hecho el fondo esté un poquito más atrás. Vamos a tirarlo un poco más atrás en el eje Y. Lo siguiente que vamos a hacer, por ejemplo, podría ser el hexágono que tenemos atrás. Esto de aquí lo vamos a bajar solamente para mantener el orden. Igual presionamos la tecla P, Shift y la tecla S para desplegar las opciones de posición y escala. En este caso igual vamos a retroceder un poco la posición del hexágono
y vamos a aumentar un poco el tamaño para que no pierda la relación con el resto del diseño. Y vamos a hacer lo mismo con todas las imágenes dentro de la composición. De hecho, aún creo que están demasiado juntos. Para ver si es que está quedando más o menos bien la posición de nuestros objetos, pues simplemente podemos comenzar a mover la cámara desde el gráfico. Si seleccionamos la cámara en el gráfico, vamos a ver que tenemos un eje Y, que justamente es la profundidad, un eje X, que es del lado derecho izquierdo, y el eje Z, que es de arriba abajo. Entonces, si es que presionamos en la flecha azul del eje Z, clic y arrastramos hacia adelante, vamos a poder ver cómo es que nos vamos acercando a las animaciones. Y ahora te vas a dar cuenta de que se nota de una forma distinta la animación, porque de hecho todos los elementos están a una distancia distinta de la que originalmente se encontraban. Más o menos se nota el efecto, pero me gustaría que se note mucho más. Entonces lo que vamos a hacer simplemente va a ser alejar más los objetos en el espacio. En este caso, creo que para que la animación se vea bien, sería interesante que el coming esté adelante de todo. Como que el coming es lo primero que va a venir. Vamos a acomodarlo de una mejor manera. Ahí lo bajamos. Y ahora sí, definitivamente tenemos que bajarle un poco la escala porque está muy grande. Y creo que ahí la diferencia va a ser mucho mejor. Entonces, más o menos nos quedaría algo así. Vamos a irnos hasta la parte final. Hasta ahí más o menos. Colocamos un fotograma en la parte inicial de la cámara, avanzamos en la línea de tiempo, pongámosle unos 3 segundos puede ser. Recuerden que aquí estamos viendo el tiempo del cabezal de la línea de tiempo. Creamos otro fotograma y aquí podemos arrastrarlo desde aquí o también desde la parte de posición en la capa. Retrocedemos, 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 retrocedemos hasta que finalmente el encuadre quede más o menos como estaba al inicio. Y al final vamos a desactivar un momento la vista de las dos capas, le damos clic a Fit, que es ajustar, y así quedaría la animación que hemos hecho. Si queremos le podemos dar aquí un poquito de suavizado, seleccionamos los fotogramas F9. Ya saben, esto lo hemos visto en las clases anteriores, podemos hacer que de hecho comience bastante lento el movimiento y luego termine más rápido. Y la animación quedaría de hecho un poquito así. Vamos a darle quizás unos segundos más, 4 segundos puede ser, y quedaría así. Genial. De hecho me parece que es una buena animación de entrada la que estamos haciendo. No solamente podemos modificar el movimiento de la cámara en línea recta, para esto vamos a regresar a la doble vista, sino que también podemos modificar la rotación. Entonces seleccionando la cámara presionamos la tecla R, en este caso Shift R, para que no se oculte la propiedad de posición. Vemos que como está en 3D tenemos varios tipos de rotación en la cámara. Entonces creo que es en el eje Z. Ajá, es en el eje Z. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí al inicio, un fotograma en el eje Z, irnos al último fotograma de posición, otro fotograma, y como queremos que este sea el fotograma final, entonces el que vamos a modificar es el del inicio. Regresamos al principio y le damos unas cuantas vueltas, quizás una vuelta y media puede ser. Ahí. Nuevamente ocultamos las dos vistas, nos quedamos con la vista principal, ajustar y quedaría algo así. Creo que han sido demasiadas vueltas, vamos a quitar unas cuantas vueltas. Podemos hacerlo desde el principio simplemente, donde dice 1 le ponemos 0 y aquí le ponemos 180. Entonces sería simplemente media vuelta. Quedaría... pero también podemos modificarle la velocidad, lo suavizamos. Aquí nosotros queremos que comience rápido, sería lo contrario, que comience girando rápido y que luego vaya desacelerándose en el movimiento. Vamos a ver que quedaría más o menos así. Uy, quedó bastante bueno. Genial, entonces hemos aprendido algo nuevo con esta herramienta de la cámara virtual que tenemos dentro de After Effects. Y esta herramienta de aquí nos va a servir bastante para crear, justamente como les digo, este tipo de animaciones que emulan el 3D, pero en realidad, como se dan cuenta, están todas hechas completamente con puro 2D.
Antes de terminar ya con la parte de la cámara, les voy a compartir un truquito que personalmente me ayuda bastante a mí. Vamos a eliminar la animación de posición dándole clic al reloj, se eliminan todos los fotogramas, también la de rotación. Y lo que podemos hacer nosotros con una cámara virtual dentro de After Effects es vincularla a un objeto nulo. Y van a ver para qué nos va a servir esto. Le damos clic a crear nuevo objeto nulo y ahora la cámara la vamos a vincular al objeto nulo, tal cual. Y ahora nosotros podemos desplegar la opción de posición del objeto nulo y a medida que nosotros vayamos moviendo el objeto nulo vas a darte cuenta de que la cámara también se va a ir moviendo. Esto aquí nos va a servir a nosotros cuando queramos hacer animaciones con cámara pero netamente en 2D. También podemos agregar el objeto nulo, la capa de 3D, cuestión que también podemos darle profundidad y retroceso. Y ustedes van a darse realmente cuenta de la diferencia cuando ustedes comiencen a animar otras partes de la cámara, porque por ejemplo la cámara tiene muchos otros valores como el punto de interés. Nosotros aquí en la pestaña de la cámara podemos mover hacia adelante o hacia atrás, que es un movimiento sencillo que hemos hecho, pero por ejemplo también podemos modificar el punto de interés, que es la dirección hacia cual la cámara está girando. Entonces si nosotros quisiéramos hacer un paneo, el paneo es un movimiento de la cámara de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, desde la misma cámara se nos haría complicado, tendríamos que hacer dos movimientos. Tendríamos que hacer un movimiento en el punto de interés, que quedaría más o menos así, un fotograma en el principio, un fotograma en el final, y aquí en el final mover el punto de interés hacia la derecha, pero para que no se nos salga del encuadre y para que no haga este movimiento extraño, también tendríamos que mover la propia posición de la cámara, fotograma al final, fotograma al principio, y al final tendríamos que mover también la posición de la cámara un poco hacia la derecha hasta que cuadre más o menos otra vez y quede recto. Entonces sería una doble animación. Sin embargo, vamos a eliminar todo esto de acá. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Nosotros podemos hacer todo esto de una manera mucho más sencilla con un objeto nulo. Aquí simplemente modificamos la posición del objeto nulo en el primer fotograma, otro en el segundo 5, y en el segundo 5 pues movemos la cámara hacia la derecha y ves que toda la cámara se ha movido hacia la derecha. Entonces va a depender realmente del tipo de uso que tú le quieres dar. Este truco que te estoy dando ahora mismo suele ser bastante utilizado para, por ejemplo, hacer presentaciones animadas. Eso quiere decir que primero tienes en esta parte de acá como si fuera una presentación en PowerPoint, tienes el inicio y luego de que has terminado de hablar quieres irte con la cámara hacia el siguiente slide, y aquí irías al siguiente slide. Entonces va a depender mucho del efecto que tú le quieras dar, pero es un truquito que me ayuda bastante a ahorrarme un poco de tiempo cuando trato de animar la cámara. Ha sido algo cortito, pero espero que de verdad hayan entendido cómo es que funciona la cámara, porque vamos a estar utilizándola un poco más ahora que veamos parte de traqueo de cámara, por ejemplo, para incrustar animaciones o efectos dentro de videos grabados en la vida real con cámaras reales, y cómo es que esta cámara virtual puede emular el movimiento de la cámara real. Entonces pasemos directamente a eso.